Hoy es uno de esos días que digo, ¿qué mierda hago yo aquí? Por arenales, picándome las moscas CC. ¿Qué haces? Me he puesto quitamoscas. Así voy a ir hasta que lleguemos. No las tengo ni en la cara, ni en la nariz, ni en las orejas, ni nada. Estoy de maravilla. Estás de puta madre. Estoy de maravilla. Me podría quedar aquí. Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Bien. Ha habido un silencio. Mejor que allí, que en nuestras maravillosas habitaciones, que son hornos. Ayer a las 8:30 ya estábamos acostados, a las 8:30 de la tarde, y son las 5:30 de la mañana. Y sin cenar. Y sin cenar. Ayer quedamos con un chaval que decía que nos llevaba a su casa a cenar. A las 7:30 aquí esperando, a las 8. Javier todavía a las 8:30 tenía esperanza de que viniera y yo ya me acosté. Ahí tenemos las bicicletas, ahí el baño. Hello. Una tienda de campaña. Se ríe la mujer diciendo que gañanes. Estamos a finales de época seca y aquí la gente quema, pero como si no hubiera un mañana. Aquí en medio del pueblo pusieron a quemar ayer, que había una humareda. Bueno, sigue habiéndola, sigue saliendo humo de ahí. Y fijaos las tiendas las tenemos llenas de cenizas. Nos vamos, pero antes la mirada del gitano. Esa es la central eléctrica, la central solar de aquí del pueblo. Son iguales en todas partes aquí en Zambia. Una caseta así azul, las placas solares, y da luz aquí al pueblo. Los primeros guiris de safari que vemos. Estas señoras se pasan aquí todo el día. Llegamos aquí a mediodía, estaban ahí. Esta mañana a las 6 de la mañana estaban ahí. Todo el día ahí. Vendiendo pescado, patatas, tomates, cebollas. Los bollos que no hemos comprado, que hemos comido son bollos. Ay. Bueno, ya estamos desayunados. Y son las 7 de la mañana y hace ya calor. Ayer llegamos aquí a las 2 y vinimos pidiendo la hora ya, nos faltaba agua, teníamos agua pero el agua era calentorra y no te apetece bebértela. Y entonces llegamos aquí, menos mal que había agua fresca, aquí en el pueblo hay luz, y nos bebimos no sé cuántos litros de agua, pero nos faltó agua. Les dejamos sin agua. Dejamos sin agua al pueblo. Y nada, hoy vamos un poco más preparados, bueno, da igual, si es que llevamos agua, pero después se te calienta tanto que parece té. Yo estoy por echarle un sobre de té al agua y así parece, me estoy tomando un té y ya está. Yo llevo té. Llevas té. Pues menos mal que hemos dormido en la tienda de campaña, porque en la habitación hacía esta mañana un calor que te moría. Tienen los techos de zinc, eso lo va pegando el sol todo el día y están haciendo días de 35-36 grados. Entonces muchísimo calor. Mira, el personal por aquí. No estamos nosotros para quejarnos de nada, Y el primer río seco que vamos a pasar, nada más salir del pueblo. Hacen agujeros ahí, hacen pozos y sacan el agua para fregar. Morning. En Bosi, Luambe. Alucinan porque le he contestado. Vamos a cruzar el aeropuerto de Chifunda. Aeropuerto de Chifunda, pasa el camino por el medio. Tampoco se ve mucho tráfico aéreo, ¿no? La puta casualidad que pasáramos nosotros y nos viniera el avión. Te pegue la cabeza. Ayer ya nos empezaron a picar las moscas CC. Hay muchas por aquí, por esta zona. Y hoy, esta mañana, ya nos están picando a primera hora. O sea, que la que nos espera. La mosca CC puede ser muy peligrosa, transmite enfermedades algunas veces, no siempre, claro. Y una de ellas es la enfermedad del sueño, aunque creo que por esta zona no. Creo que la enfermedad del sueño la transmiten por la zona occidental de África. Pero no estoy seguro, no me hagáis mucho caso, como siempre. Y nada, ahora tengo que hacer una intervención urgente porque hace 3 días que no evacúo. No sé qué pasa porque yo soy como un reloj cuando voy de viaje todas las mañanas, pero esta vez no sé qué pasa. En el alojamiento donde estábamos había un agujero inmundo lleno de moscas verdes, grandes como gaviotas. No había muchas ganas de meterse ahí. Pero claro, ahora ¿sabes lo que pasa? Que ahora tengo las moscas CC alrededor. Entonces, en cuanto paras, es cuando te pican. Tienes que ir a una velocidad de más o menos 15 por hora en la bici para que no te piquen. 15 por hora o más. Y en cuanto paras un poco, ¡boom! Catapum. Entonces no sé lo que va a ser peor, si las moscas verdes como aviones o la mosca CC. La mosca CC es parecida al tábano y pica como un tábano, o sea, muerde. Hemos pasado varios puentes como este en construcción. Están arreglando la carretera, se ve. Y aquí cuando paras un poco la velocidad, pues las moscas te comen. Hijas de... Hija de... me está picando. Es que cada vez hay más, cada vez hay más moscas. Llevo colgadas aquí. Madre, me tendré que aguantar otro día sin cagar.
Mira esta gente, se mete por los arenales de estos con una chica detrás montada. Ay, van tan tranquilos, nosotros aquí sufriendo, y ellos se lo toman con filosofía, lo que tienen que hacer todos los días y ya está. Divertido, mira el arenal que nos estamos metiendo. Aquel va con la mujer ahí sentada detrás, tan tranquilo. A bajarse la bici. Y ya me he puesto a caminar porque esto es imposible. Me cuesta más esfuerzo ir en la bici que caminar por aquí por la arena. Aquí tenemos un compañero alforjero. Ay, mono. Misión importante del día. He dejado mi regalito allí. Las moscas se me han respetado, a pesar de ver mi culo blanco, parece ser que no les ha traído mucho. Y nada, vamos a continuar por el arenal, que hoy vamos a sufrir, pero bien. Hoy es uno de esos días que digo, ¿qué mierda hago yo aquí? Por arenales, picándome las moscas pasando mucho calor. Entonces te planteas, ¿qué coño haces aquí? Y eso va por momentos. Hay momentos buenos en los viajes y momentos malos como este, porque solo llevamos 20 kilómetros y hemos sufrido ya muchísimo. Ahora mismo estoy grabando y estoy notando cómo me están picando en la espalda las moscas, que no me las puedo quitar. Es una putada. Se une calor, arena y mosca. Muy cabrona. El bicho más repelente que he conocido en mi vida. Cuando ya parece que encuentras una zona buena como esta, de repente otra vez arena. Ya te haces la ilusión de que vas a ir así y otra vez otro banco de arena. Y te va minando la moral, No sé cómo irá Javier, ahora le preguntaré. Supongo que quemado como yo. ¿Cómo vas? Ya reventado de arena. Reventados que vamos. Llevamos 20 y pocos kilómetros. 16 kilómetros de arena. Y lo peor es que tampoco puedes parar a descansar, porque paras y te comen las moscas. Y sombra tampoco es que haya mucha, la verdad. Está todo pelado. Ya estamos viendo otra vez huellas de elefantes, como todos los días, pero nada. Estas son huellas de elefantes. Mierdas no vemos, entonces por aquí hace tiempo que no pasan elefantes. Aunque hemos visto dos coches de safari, que no sé dónde iban. Supone que por allí, por aquella parte de allá, al lado ya está el Parque Nacional de Luangwa. Luangwa Norte. Está el Luangwa Norte y Luangwa Sur. Y nosotros vamos a cruzar mañana seguramente el Parque Nacional de Luambe, que es otro diferente, que parece ser que nos dejan pasar, ya veremos. Pequeño río. Estos son los dos chavales que nos hemos encontrado antes, van los dos con la bici, en un saco ahí que se les va cayendo. ¿De barro? Morning. Hi. Thank you. Bueno, parece que ha cambiado un poco el paisaje. Ya hay por aquí palmeras, un poco más verde. Podemos llegar pronto al pueblo. Parece ser que hay un pueblo o una aldea. A ver si tienen alguna bebida. Supongo que no habrá bebida fresca porque el pueblo es pequeñito. Pero bueno, algo habrá. Ahí se ven incluso naranjos. Las naranjas de aquí son reguleras, no son como las de España, eso sí. Otras frutas son estupendas, pero la naranja de aquí es malilla. Fijaos qué lugar para la tumba, ¿no? Aquí al lado del termitero. En memoria de Jeremías Mbuale. Nacido en 1901, fallecido en 1963, con 62 años. Mayor para esta zona, Estos ríos hemos pasado ya varios. Supongo que en época húmeda esto será un río en condiciones. Mirad la gente cómo saca el agua de ahí. Mañanica llevamos. Lo que queda. Pues esa gente que estaba en el río no tiene ni pozo en la aldea, o sea que tiene que venir ahí al río a sacar el agua a mano, sacándola debajo de la arena y después en cubos para casa, para que veáis lo dura que es la vida aquí, Una de las diferencias grandísimas con Tanzania es que en Tanzania todo el mundo tiene moto, va en moto para todas partes, pocas bicicletas. Aquí todo el mundo va en bicicleta, o la mayoría de la gente. Hay muy pocos vehículos a motor. Todas las mujeres van a buscar agua. Ay. Hello. Luambe National Park. This way. Okay. Soda, Coca-Cola o here? Nothing. Mirinda? No. Nothing. But where you are going? There are a lot of shops. A lot of shops, but far or near? It's not very far. It's not very far. Okay.
kilometers? About 5, so About 5 kilometers. 5 kilometers. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Vamos al Luambe. Bye bye. Thank you. Bye. Okay, bye. Leí una cosa curiosa sobre el tema de los pozos aquí en África. En Tanzania una ONG quiso poner un pozo en cada aldea y las mujeres se negaron porque querían ir al pozo que iban siempre. ¿Por qué? Porque era el punto de reunión de las mujeres. Entonces todas las mañanas, como estas mujeres, van todas al pozo a por el agua y ahí están de conversación, criticando a la que no está, la despelleja, como en España. Se contarán sus cosas y claro, es un punto de reunión. Y nada, por aquí vamos. No me digáis que no estamos en África, ¿eh? Esto no es un decorado. Mejor es una tienda. Este hombre nos va a decir por dónde es, porque las mujeres mayores nos han confundido. Chitungulu, Chitungulu. Menos mal que ha venido este hombre, si no nos perdemos. This is the way. Go direct for here. Hi. Hi. We thought that you are a priest. Priest. We thought that you are a priest from the beach. Ah, no, no priest. They are treating you above the wine. Ah, que se piensan que somos curas. The woman think I am priest. ¿No? Yeah. Yo creo que nos estamos metiendo en un lío, pero bueno. No, dice que todo recto. Lo único que encontremos a alguien a quien preguntarle. Chitungulu se llama el pueblo, acuérdate, el que tenemos que ir al final. Sí. Hay varios babuinos por aquí. Son babuinos. Mira cómo corren. Por ahí va el pequeñín. Está por ahí. Ese es el jefe. Bueno, pues ya hemos visto algo de fauna, ¿no? A ver dónde vamos a parar. El chaval nos ha dicho que todo recto, todo recto. Al menos se ven huellas de moto, lo que no sé es dónde va esa moto. ¡Hostia! Esto es como un atajo. Pues si no, teníamos que volver otra vez al pueblo y tirar a la derecha, pero que no sé si hubiera sido al final lo más inteligente. Bueno, nos han dicho que por aquí recto, recto, que no hay problema. Como buenos cañones que somos, nos hemos metido en el lío. Tiene un perro y todo. Good morning. Chitungulu? Yes? Yes? Okay, thank you. Bye. Quedamos un poco más tranquilos al preguntar a ese hombre y nos dice que sí, por aquí se va a Chitungulu. Pero fijaos el sitio, da un poco de miedo. Me quedas aquí sin agua, madre mía. Espero que no tardemos demasiado en pasar por algún sitio. Que llevamos agua, pero hay que ir reponiendo de vez en cuando. Bebiendo algún líquido, bebiendo alguna soda, bebiendo alguna Coca-Cola, algún limón. Porque solo con el agua tampoco puedes. Están picando las moscas ese otra vez. Fijaos en lo que se ha convertido la senda, A ver si salimos por algún sitio. Que hay vaya arena, Espectacular, ¿no? Qué senda más chula. Thank you. Chitungulu? Okay, thank you. Bye. Bueno, aquí parece que hay una sombra después de no sé cuántos kilómetros sin sombra. Pues los árboles están pelados. 48 kilómetros. 48. Pues entonces nos quedan unos 30. Llevamos 17 por aquí, por la senda. 17 kilómetros por la senda. Yo pensaba, cuando nos han dicho por aquí por la senda, que era como un atajo para llegar a la principal. No. Pero esto es que va a llegar a Chitungulu por la senda. Aquí va a Sudáfrica, por aquí. A Sudáfrica directo. Bueno, vamos a descansar un poco. ¿Qué haces? El baile de... Estirando los brazos. Estamos llenos de moscas. Llenetitos de moscas.
Se te meten en los oídos las cabronas. Me olvido la Pero estas no son las CC, por lo menos. Estas van al sudor. Con el secarral que hay aquí somos el único agua para ellas. Bueno, vamos a seguir porque las moscas nos comen. Es imposible ni descansar. Se hace muchísimo calor. El agua la llevamos hirviendo. Te ves el agua pero no tienes ganas de verla realmente. Creo que nos quedan unos 30-32 kilómetros. Si esta senda va a algún lado. Supongo que será la alternativa al camino principal. Y supongo que en el camino principal habría más arena que aquí. Aunque aquí hay arena también de vez en cuando. Este es el camino principal. Acabamos de salir. Por ahí es por donde veníamos. Ahora se supone que a 10 kilómetros hay una pequeña aldea. Nos hemos saltado una especie de checkpoint que hay para controlar el tráfico entre los dos parques nacionales. Ya sabemos por qué la gente va por la senda. Todo esto es un arenal dificilísimo de circular, que caes. Entonces la gente ha hecho esa senda alternativa hacia el pueblo. Al final ha sido buena idea ir por la senda. Aquí nada más que hacemos bajarnos de la bici por la arena. Todo quemado, como veis. Llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros con campos quemados, bosques quemados. Se supone que ahora en las lluvias de noviembre empezará a brotar de nuevo la hierba. Este es el panorama. Arena que se atranca la bici. ¡Buah! Es una tortura. Bueno, hemos llegado a una especie de pueblo, de aldea. Hello. You are from Spain? Spain? Yes. España. Where are you going? Going to Luambe. Okay. Hello. Aquí están acostumbrados ya los turistas y a pedir. Y como pasan dándole... No, no tenemos nada, hijos míos. No money, no nothing. No pen, no sweet. Thank you, bye, thank you. Ya estamos acercándonos a los parques nacionales. Entonces los niños te piden, porque los coches que pasan por aquí con extranjeros les van dando caramelos, les van dando bolis. Juana. ¿Dónde se supone que hay algo? No sé. One place with Coca-Cola o something, o Mirinda o... Okay. Wait. Vapere que kuri bas Joyce kuja. There's Shop. a shop somewhere there with a fridge. Rich. Yes, I'm sure they'll be able to help you. It's cold, the drink? No cold. Not so much. Yes, it's cold, but not frozen. Ya. Bomba de agua. Está escondida, la tienda del pueblo. Este es el niño que nos hace de guía para buscar la tienda. Bueno, pues este es el primer pueblo donde hemos pasado una situación agobiante. La culpa no es de los niños, como decía antes Javier. La culpa es de los turistas. Les dan cosas, les dan caramelos, les dan lápices, les dan cuadernos, les dan tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso hay que darlo como mucho al colegio, al maestro, lo que sea, pero no a ellos. Entonces los niños los hacen pedigüeños, los hacen mendigos. Y en el pueblo estábamos agobiados totalmente, pero los niños ha sido lo de menos. Después unos cuantos borrachos nos querían acompañar a la tienda. Let's go to the shop. Los de shop is here or here? Shop is here. There. Estos son todos borrachos, ¿sabes? Y después querían que le diéramos dinero. Se han puesto un poco agresivos. Nos hemos tenido que plantar fuerte porque ya estaba la cosa un poco tensa. Sobre todo uno de ellos muy pesado, muy borracho. Y nada, pero bueno, al final hemos solventado la situación. ¿Qué haces? Me he puesto quitamoscas. Así voy a ir hasta que lleguemos. Qué descanso. Así alrededor. Ya, pero no las tengo ni en la cara, ni en la nariz, ni en las orejas, ni nada. Estoy de maravilla. Estás de puta madre. Estoy de maravilla. Me podría quedar aquí. Mira.
Bueno, ya hemos llegado a Chitulunga, o Chitulungu, no sé, ya no me acuerdo cómo es. Mira que lo he dicho veces hoy, pero ya no me acuerdo. Vamos a buscar un sitio con bebidas. Y lo malo de estos pueblos es esto. Están acostumbrados a que los guiris les den caramelo. Pero es que... Bueno, tienen varias músicas aquí, varios altavoces. Tienen 3 diferentes. Cada uno su música. Hello. Javier se me ha hecho un zambiano. Mira cómo lleva el agua, la lleva como ellos. Hemos comprado 12 paquetes de agua, por si acaso. Que no falte agua. En la tienda tenían bebidas frescas. ¡Buah! Una maravilla beberte una botella de agua fresca después del día que hemos tenido, ¡Buah! ¡Qué buena estaba! Y después una Fanta. ¡Buf! Abandonamos Chitungulu y vamos a un camping que hay antes del parque. Pues ¿sabes lo que pasa? Que al lado de los parques estos, muchas veces acampar en los campsites eso es carísimo. Entonces a ver lo que quieren pedirnos y a ver cómo está. Que si es una mierda, acampa por ahí donde sea. Bye. Camuconzo Campsite. Vamos por aquí. Hemos localizado un camping que está al lado del río. Entonces vamos a ver si nos podemos quedar allí. Aquí, a la izquierda. Ahí llevamos unos cuantos kilómetros. Sí, llegamos porque estamos reventados hoy, Nos pegamos una buena paliza, sobre todo de calor. A la derecha esta vez, sí está claro. Vamos para la derecha. Aquí nos han dicho que seguramente vamos a ver elefantes por fin, porque estamos al lado del río. Pero no las tenemos todas con nosotros. Seguro que todos los días aparecen elefantes y hoy no. Hay mandriles por ahí, mira, mira cómo pasan. Todo lleno de monos. Y siguen pasando, y siguen. Todo lleno, mira, mira uno ahí. Bueno, pues ya hemos llegado, ahí hay un todoterreno que no sé si será el de los sudafricanos. Son los sudafricanos. Thank you. Hello. We are here. Bye. Wow. Yes, I like. It's cold? Cold beer in there. Wow. For camping, 200. And you have the for shower? Yeah, the shower on the 10th floor. There? Okay. And cold drinks? Yeah, there. Very important. This is the kitchen. Wow, very good. Okay, the mat closes. Mm-hmm. The mat goes up. Yes. Okay. Cooking, for cooking. Cooking. Mm-hmm. This comes up. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Then tonight you'll see this roof comes up. Ah, the roof, the It goes tent? up. Yeah. And there's a tent in there. Okay. Then you get up here. Mm-hmm. I'll show you that later. And then the Okay. toilet. The toilet. Oh. Okay. And then clothes. Mm-hmm. La ropa, the clothes. Okay. Food. Food. Then here. And the gas here. The gas, yeah. Yeah. This is recovery, spares, whatever. Mm-hmm. Okay. Then we've got 2 fridges. Ah, 2 fridges. One fridge there, one fridge there, Ah, wow. and then solar panel Solar panel ahí. on the top. Uh-huh. Then we carry water, Fuel. No, water. This is water, this one. And then the other one is diesel. Mm-hmm. On the right hand is this diesel. Uh-huh. And the middle is the spares, recovery, towing straps, Ah, yeah, okay. puncture repair kit. Okay. Yeah. Very good. Is it Land Rover? Oh. Land Rover, yeah. Land Rover Defender. Yeah. Ah, this is very important. Yeah. Eso es para sacarlo de... Okay, very good. Very good. And you come from South Africa to here by the car? Yeah. From what is the route? So we came from here, we went through Botswana Mm-hmm. to Gazankulu, the border post, to Livingston, and we did Kafui, the nature reserve Kafui, on the Kafui River, and we went up to Lake Tanganyika, and now we're coming back, so we're doing North Luanga, South Luanga, then we're going to Kasanga for the bat migration, and the Bengala swamps, and then we go back home. Okay, good travel. Yeah. They are animals, impala or That's puku. puku. It's like an impala, but that's
It's endemic to Zambia. It's it's endemic. yeah. Thank you very much. Okay, pleasure. I have a drone. Okay. I fly now with the drone. Nice. Yeah. Yeah, there's some nice. I feel your presence on my skin. I feel you spreading out within. This time you got a hold on me. 'Cause now I look at you differently. Para que veáis que hacemos la colada hasta en lugares como este, espectaculares. Llevo siempre la misma camiseta, pero la lavo, ¿eh? Y nada, aquí. Sitio espectacular. Mira, enfoca. Allá sitiaco, ¿no? Es una terraza espectacular. Vamos a ver dónde estamos. Estamos cerca del Luambe National Park. Estamos esperando que venga el elefante, pero me parece que Javier y los elefantes no casan mucho. Ha hecho de noche, ha hecho que viene de noche. De noche. Estamos de noche ya casi. Ha hecho tonight.